¿Realmente el soldado romano tardío era tan degenerado e inferior en comparación con el legionario de la última República Romana y el Imperio Romano temprano a medio? ¿Realmente el equipo en el Imperio Romano tardío era tan inferior y la disciplina realmente había disminuido tanto en comparación con la disciplina del legionario de tiempos anteriores? Bueno, amigos de la historia romana, espero poder mostrarles que aunque a primera vista pueda parecer así, en realidad el soldado romano tardío era tan formidable combatiente como el legionario temprano. ¿Era el ejército romano tardío inferior al temprano? En otro video, espero haber mostrado que no era inferior en su conjunto. Los comitatenses y limitanei, tomados en su conjunto, resultaron ser en realidad una formidable fuerza de combate, y descubrimos que el Imperio Romano no cayó debido a su inferioridad, sino porque primero, el ejército romano tardío fue destruido sucesivamente en su mayoría en constantes guerras civiles, mucho más que en encuentros con los invasores bárbaros. Y segundo, los nuevos reclutas eran realmente difíciles de encontrar en el Imperio tardío, porque el salario de un soldado ya estaba tan disminuido en comparación con el soldado romano temprano. El punto 2 está vinculado a la devaluación de la moneda romana. Discutí estas cosas en estos dos videos aquí en los que analicé el ejército romano en su conjunto, pero ahora me gustaría echar un vistazo a los soldados individuales del ejército romano tardío versus el temprano, y ver si es realmente cierto que su equipo se deterioró tanto y que eran absolutamente inferiores a un legionario temprano. Al observar el ejército romano temprano, específicamente después de las reformas del legendario Gaius Marius en 107 a.C., quien reformó completamente el ejército romano en el famoso sistema de legiones y auxiliares, con un equipo que se ha vuelto tan famoso. Después de Marius, el ejército romano consistía en soldados profesionales altamente entrenados que se alistaban al servicio de Roma, recibían un salario realmente bueno y tras servir a Roma por 20 años obtenían una buena porción de tierra. Desde la época de Marius hasta la época de Caracalla, así durante más de 300 años, se estima que había alrededor de 200.000 legionarios, así que estas eran las unidades de élite con el equipo superior y que tendrían la ciudadanía romana. Por lo tanto, consistiendo en romanos itálicos, y luego había al menos tantos, probablemente más, alrededor de 300.000 tropas auxiliares que serían reclutadas de las poblaciones locales de las provincias romanas no itálicas, que no eran ciudadanos romanos. El legionario romano del primer imperio es lo que se representa comúnmente en los medios cuando se habla del ejército romano. Estaba equipado con un casco galea de forma típica, la armadura de batalla lorica segmentata. Esta es la famosa armadura de batalla segmentada. Luego un escudo rectangular llamado scutum, luego una lanza de lanzamiento llamada pilum, y la espada corta romana llamada gladius, aunque todavía se debate cuán común era realmente este equipo. Por ejemplo, la armadura lorica segmentata era realmente muy intensiva en trabajo para mantener, y por lo tanto, a veces se piensa que no todos los legionarios llevaban tal armadura, sino que la cota de malla, la lorica hamata, o la armadura de escamas, la lorica squamata, se usaba en realidad con más frecuencia. Algunas unidades especializadas, como las que empleaban armas de asedio, por ejemplo balistas y onagers, también formaban parte de la legión típica. Ahora, si comparamos al legionario con el soldado auxiliar, notamos de inmediato que el equipo parece menos impresionante. En lugar de la lorica segmentata, por defecto eran la lorica hamata, y típicamente tenían un escudo ovalado en lugar del scutum. En realidad, este equipo les daba mayor flexibilidad, y por lo tanto no eran per se inferiores a las legiones. Por supuesto, también había unidades de caballería en las fuerzas auxiliares, que se pueden dividir en lanceros fuertemente blindados y caballería ligera. Y por supuesto había arqueros y a veces, pero bastante más raramente, honderos. Pero también foederati, militares aliados de tribus foráneas, a veces ya se utilizaban en las auxilia como se atestigua en la columna de Trajano. Entonces, para tener una fuerza de combate equilibrada, las legiones requerirían tropas auxiliares de acompañamiento, para también tener unidades de caballería o arqueros en la mezcla de combate. Y este fue básicamente un sistema que permaneció así con algunos cambios menores hasta la crisis del siglo III. Como tan a menudo con la historia romana, es nuevamente la crisis del siglo III cuando las cosas comenzarían a cambiar dramáticamente. Antes de continuar, por favor, haz clic en me gusta y suscríbete para no perderte futuros videos sobre la era del Imperio Romano tardío. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo.
Quisiera agradecer especialmente a Sol Invictus, nuestro nuevo patrocinador de Patreon. Tu chico Aureliano. Muchas gracias, tu chico Aureliano, por apoyar este canal de una manera tan generosa. En serio, este canal no funcionaría sin nuestros miembros de Patreon y YouTube, y realmente me gustaría agradecer a cada uno de los que están apoyando este canal de cualquier forma. Gracias, amigos de Tibiago. Ahora, para ser más versátiles y poder defenderse mejor contra las invasiones bárbaras cada vez más numerosas y agresivas, era necesario reformar o adaptar el antiguo sistema de legiones y auxiliares del Primer Imperio. Ya en el 211 después de Cristo, el emperador Caracalla concedió la ciudadanía romana a todos los hombres libres en todo el Imperio Romano. Por lo tanto, la distinción entre legiones y auxiliares ya no tenía sentido, ya que los auxiliares ahora también eran ciudadanos romanos, no solo las legiones itálicas. Luego, las numerosas incursiones bárbaras de los Alemanni Utungi, vándalos burgundios y godos durante el caos de mediados del siglo III hicieron necesario poder desplegar tropas a regiones fronterizas muy diferentes más rápidamente. Por lo tanto, se necesitaba un equipo que fuera más ligero, más versátil, más fácil de mantener y de reparar. Probablemente esta sea la razón por la que después del 250 después de Cristo, veríamos cada vez menos uso de la lorica segmentata. Aunque a todos nos encantaba absolutamente el aspecto de esta armadura, era simplemente muy difícil de producir y reparar, y por lo tanto, lentamente se dio paso a la lorica hamata y squamata. Esto no quiere decir que no habríamos visto una sola lorica segmentata en uso en el siglo IV, pero la vista habría sido rara. La arqueología no puede darnos una respuesta definitiva sobre cuándo se utilizó por última vez la lorica segmentata, pero personalmente me gusta imaginar que podría haber habido uno u otro soldado ultra tradicionalista. Probablemente hasta Mayoriano intentó revivir el antiguo estilo de lucha, o revivir las viejas costumbres vistiendo una lorica segmentata, pero tal vez nunca obtengamos una respuesta a esta fascinante idea. En cuanto a las unidades a caballo, un uso agresivo de la caballería por parte de los persas, sármatas y más tarde los hunos, hizo absolutamente necesario enfatizar mucho más la caballería. Aquí, el notable y subestimado emperador Gallienus, ya que él ya entendía esta necesidad, y fue él quien creó un cuerpo de reserva de caballería móvil, con el fin de poder responder muy rápidamente a las amenazas del imperio. El tamaño de la legión ahora también comenzaría a reducirse. Ya no constaría de alrededor de 5.200 hombres como en la época del Primer Imperio, más bien como 1.500 hombres en más unidades legionarias. Así que fue en los tumultuosos años desde 230 hasta alrededor de 280 después de Cristo, cuando el Imperio Romano casi cayó, que las unidades militares cambiarían drásticamente. Las legiones clásicas y auxiliares dieron paso a los comitatenses y limitanei. Los comitatenses eran básicamente la continuación de las legiones. Y técnicamente aún eran legiones, pero como dije, de menor tamaño. Sin embargo, lo que realmente varió fue su equipo. Para ser más flexibles y mejor adaptados a los nuevos enemigos de Roma, el típico soldado del comitatu ahora llevaba un tipo de casco diferente. Era más encapsulado y podría haber ofrecido una mejor protección. Y se le llamaba el casco de cresta, pero a veces también se utilizaba un tipo de casco cerrado de ático. Y como dijimos, la armadura preferida ya no era la lorica segmentata, sino una lorica hamata o squamata. Las unidades traseras frecuentemente no tenían armadura, posiblemente por costos y eficiencia. Así que las unidades fuertemente armadas lucharían en el frente. Las unidades ligeramente blindadas pelearían en la retaguardia. Generalmente, estas unidades sin armadura se usaban como arqueros, ya que era lógico. Llevaban un clamus, un tipo de capa, una túnica, pantalones, un sombrero llamado pileus panunicus. Y ya no un gladius, sino una espada larga llamada espada. Podemos ver que ya parecen mucho más medievales. Compáralo con una unidad más pesadamente blindada, que llevaba un casco de tipo cresta o ático, un escudo ovalado, una lanza larga, el spiculum, una armadura lorica hamata o squamata, y una espada, y ya podemos adivinar que esto era realmente bastante diferente de las viejas legiones que normalmente imaginamos cuando pensamos en el ejército romano. Pero estos comitatenses eran unidades de élite, y no deberíamos cometer el error de subestimarlos. Sí, inicialmente podrían no parecer tan impresionantes como las antiguas legiones, pero estaban mejor adaptados para lidiar con los enemigos del siglo IV y posteriores. Su equipo reflejaba la necesidad de los tiempos. Sus largas lanzas y espadas largas espada les permitían un mayor alcance que el legionario clásico.
Sus cascos de cresta, más cerrados, podrían ofrecer mejor protección. Sus escudos ovales posiblemente eran más simples de mantener y económicos de fabricar, mientras ofrecían una mayor versatilidad con respecto a situaciones de combate muy diferentes. Los distintos tipos de armadura pesada y ligera posibilitaban un uso más eficiente del equipo, ya que las unidades con armadura ligera, al no ser arrastradas por la pesada, podían moverse más rápido. Estos cambios hicieron a los ejércitos de campo comitatenses muy versátiles, adaptados para enfrentar todas las amenazas del imperio. Como dije, había un mayor énfasis en la caballería, y la caballería romana tardía utilizaba catafractari, jinetes elite blindados. No obstante, en el último imperio occidental, prevalecía el énfasis en la infantería. Por lo tanto, las legiones comitatenses eran realmente una fuerza de combate formidable, y como he expuesto en otros videos, el ejército occidental se disolvió debido a las constantes guerras civiles y la incapacidad para reclutar nuevas tropas debido a la mala situación económica y el bajo salario de los soldados, lo que en algún momento lo había hecho extremadamente poco atractivo unirse a las legiones. Como se ilustra hermosamente en esta imagen aquí, donde podemos ver a un romano mutilándose, una práctica muy común, especialmente en Italia en los siglos IV y V, para evadir el reclutamiento, como describió el historiador romano tardío Ammianus Marcellinus. Por otro lado, los limitanei, las tropas fronterizas, solían reclutarse de tribus locales, similar a las unidades auxiliares de antaño. Frecuentemente, los foederati se transformaban en tropas limitanei, y aquí también, su equipo a veces era diferente al de los comitatenses. Pero en general, estos estaban estacionados en las fronteras, donde las incursiones bárbaras ocurrieron más a menudo después del siglo IV, mientras que los comitatenses eran la columna vertebral militar masiva, que podían, cuando surgía una necesidad urgente, ser enviados a través del imperio para reforzar a los limitanei donde fuera necesario. Ese sistema funcionó bien durante cientos de años, y el soldado romano tardío no era inferior al legionario temprano. Su equipo estaba mejor adaptado a las necesidades de la época, y de hecho, los romanos ganaron muchas victorias gigantes contra los invasores germánicos hasta el final. Respecto a la supuesta disminución de la disciplina, debemos ser muy cuidadosos aquí, porque esa teoría se basa principalmente en Vigesius, un escritor de finales del siglo IV o inicios del V, quien era un tradicionalista. Creía que las viejas formas del ejército romano eran superiores. Impulsó la idea de que el ejército romano tardío era indisciplinado y degenerado en comparación con las legiones imperiales tempranas, y esa noción fascinantemente ha sobrevivido hasta los tiempos modernos. Vemos nuevamente cómo nuestras visiones modernas a veces aún están dictadas e influenciadas por escritores antiguos de hace 1500 años. Necesitaré hacer un video sobre cómo nuestra visión de la historia romana es muy sesgada, porque a menudo proviene de historiadores y autores que a menudo son sesgados ellos mismos. Pero el ejército tardío no debió ser tan decadente, porque Stilicho ganó victorias gigantescas contra muchos invasores germánicos diferentes, aún a inicios de los 400 venciéndolos frecuentemente. Constantius III logró éxito contra los invasores germánicos más tarde, luego Aetius contra los hunos y Magorian contra los burgundios y visigodos. Todos ellos aún lograron grandes victorias con estos comitatenses y limitanei, y se disolvieron lentamente en el transcurso del siglo V en el oeste, porque en algún momento simplemente no quedaba suficiente recaudación de impuestos para reclutar nuevas tropas de alta calidad, y el salario e incentivos para convertirse en soldados simplemente se habían deteriorado demasiado. Así que para la época de Magorian, la mayoría de las tropas ya estaban completamente reclutadas de tribus germánicas y estaban compuestas por foederati bárbaros. Pero los comitatenses y limitanei sobrevivieron en el Imperio Romano de Oriente, y de hecho, la última legión romana, la Legio Kingli Macedónica, puede rastrearse hasta la conquista árabe, y se menciona por última vez en 637 después de Cristo, 700 años después de su fundación, verdaderamente increíble. Fue entonces en el siglo VII que estas antiguas unidades militares romanas cambiaron nuevamente al ejército romano oriental o bizantino, del cual claro necesitaré hacer un video, porque a pesar de ser diferentes, muchas tácticas, estrategias y equipos romanos sobrevivieron bien hasta la Edad Media en el Imperio Romano de Oriente. Y si estás interesado en aprender más sobre cómo el ejército romano se transformó desde el Imperio Temprano hasta el Tardío, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en por qué el ejército romano tardío tuvo tantos problemas para encontrar nuevos reclutas, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana.
Gratias tibiago y benevalete.